¿Por qué es que la mayoría de los pastores no comparten con otros pastores de su comunidad? ¿Cuál es la respuesta correcta a un pastor que está enseñando algún error y no quiere ser corregido? Si tu pastor tiene rasgos de ser orgulloso y no le gusta escuchar cómo debería tratar con él bíblicamente. Para respuestas honestas a preguntas sinceras, acompáñanos hoy en Madurando en Cristo. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña, como siempre, este episodio de Madurando en Cristo, Edgar Nazario, pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Saludo a todas las personas que siempre fielmente se conectan con nosotros, sea por la radio, sea por podcasting, sea por YouTube. Bueno, hay tantas formas que usted no puede escuchar. Gracias por conectarte con nosotros. Es un privilegio poder tenerte con nosotros y que nos puedas dar de tu tiempito para compartir. Quisiera aprovechar también y dirigir a toda la audiencia para que puedan ir a madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, que es donde tenemos la colección total de todos los programas y de todos los artículos, ya que cada programa tiene un artículo. Entendemos que hay personas que prefieren leer, así que tenemos todos los artículos de nuestros programas y puedes compartirlo libremente sin costo en madurandoencristo.org. Edgar, hoy tenemos un tema sumamente interesante como todos los episodios, pero en esta ocasión vamos a hablarle a pastores. Vamos a estar tratando el tema 3 formas para evitar divisiones entre pastores. Las divisiones entre pastores hieren iglesias, familias y hasta el testimonio del evangelio en nuestras comunidades. Todos vamos y hemos visto en algún momento cómo el honor, ¿verdad?, la vergüenza y la presión económica agravan estos conflictos en nuestro contexto hispano. Pero la palabra de Dios no nos deja sin dirección. Esta nos muestra las raíces del problema y nos ofrece caminos de restauración. Y hoy queremos considerar 3 áreas o 3 de estas raíces y cómo el evangelio nos llama a enfrentarlas con gracia y verdad. Edgar, quiero comenzar a ver este tema. Si algo, y si esto es tan real, lo que hemos visto en nuestra introducción, en nuestros contextos hispanos, ¿cuál sería el primer paso que podemos dar para cuidar nuestro corazón como pastores? ¿Qué es lo primero que debemos vigilar en nosotros mismos? Una tremenda pregunta y creo que este va a ser un programa de mucha ayuda. Yo creo que el primer paso que tenemos aquí fichado es: tenemos que evitar el orgullo. Y digo evitar porque en la vida de toda persona, cada uno de nosotros vamos a estar pecando y vamos a estar lidiando con nuestro orgullo. Así que por eso que nosotros, con la dependencia del Espíritu Santo, tenemos que evitarlo. Fíjate, el orgullo produce pleitos. Y cuando vemos en la palabra de Dios, Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces el camino de Cristo cambia nuestra perspectiva. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 3 también nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y Carlos, fíjate, porque es la ambición que busca plataforma, aplauso o control, traiciona siempre el llamado pastoral. Por eso Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos dice que Dios resiste a los soberbios. Y en un cuerpo el ojo no desprecia la mano. Así que podría hacer esta pregunta a nuestros pastores que nos escuchan: pastores, ¿medimos nosotros éxito por fama ministerial, seguidores digitales o por el fruto del servicio fiel a Cristo y a su pueblo? Tremenda pregunta, Edgar. En nuestra región, en nuestro contexto, factores culturales específicos pueden alimentar estas competencias que suceden entre pastores. Por ejemplo, cuando el éxito ministerial se ve como una forma de traer honor y prestigio a la familia extendida, donde el pastor de la familia se convierte en motivo de orgullo o presión social, también podemos ver esto, Edgar, cuando las estructuras denominacionales crean jerarquías rígidas, donde el ascenso depende más de conexiones o favoritismo de que el carácter cristiano, que es lo que la Biblia y el Evangelio nos llaman, tener un carácter correcto, o también, como Pablo llama a que los obispos y los pastores sean. Esto ha generado así una mentalidad competitiva en lugar de una que busque la colaboración. Entonces Jesús redefine la grandeza y dice lo siguiente en Mateo capítulo 20 versículo 26:
el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, la ambición se disfraza de visión, pero comienza a dividir equipos y va a comenzar a generar bandos y hiere en última instancia, ¿verdad? Que es lo más que nosotros buscamos proteger y cuidar, porque para eso estamos llamados como pastores, hiere a las ovejas. Entonces, el ejemplo apostólico apunta a cuidar, no a dominar. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 3: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío. Entonces, cuando el púlpito se vuelve el escenario, el corazón debe pedir arrepentimiento, porque ese no es el llamado nuestro. Entonces, pastores, te quiero hacer esta pregunta a ti. ¿Buscamos prestigio para negociar con políticos, influir en denominaciones, o abrazamos la cruz de el siervo como Cristo, que lava los pies y calla cuando otros reciben el reconocimiento? Tremenda pregunta, Carlos. Y en base a eso que, dado nuestro contexto comunitario, practiquemos, hermanos, honrar a otros públicamente, compartir responsabilidades y orar juntos. Estimemos a nuestros colegas en el ministerio. Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos dice: y considerémonos a unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, acordemos medidas de gracia, no de tamaño. Compartamos oportunidades de predicar y reconozcamos los logros de otros hermanos. Tenemos que recordar, como dice Lucas 11, el que se humilla será enaltecido. Así que en las reuniones de pastores comencemos, hermanos, confesando pecados y escuchando, ya que la humildad previene conflictos y restaura el gozo de servicio en una sola misión para Cristo juntos. Ahora vamos a comenzar a ilustrar, como siempre hacemos, nuestros puntos. Piensen en la plataforma de Instagram. Conocemos pastores que solo suben fotos de su iglesia llena, de sus invitaciones especiales, de sus logros, pero nunca mencionan a otros colegas. Nunca celebran el trabajo de otros ministerios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, los demás pastores comienzan a verlo como alguien superior, en el sentido de que, bueno, pues, este hombre, pues, no se puede seguir porque ya él está en otro nivel, está en otro estado. Entonces, las invitaciones comienzan a acabar y los proyectos juntos que anhelaban tanto servir a la comunidad en la cual están, comienzan a cancelarse. Pero deben haber pastores diferentes, pastores que celebren cuando otros crecen, que comparten eventos de sus colegas, que suben fotos trabajando en equipo. Resultado, ¿qué pasa con esto? Crean una red genuina de apoyo. Y la comunidad no ve pastores compitiendo por ser el centro de atracción o pastores que están solamente construyendo su propio reino, sino pastores unidos, sirviendo juntos y construyendo el reino de Dios, que eso es lo que estamos llamados. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto, hermanos pastores que nos están escuchando? Practica reconocimiento mutuo mensual entre pastores y familia. Yo creo que debes pensar ahí, si estás solo, debes de buscar pastores en los cuales puedas crear y practicar este reconocimiento mutuo, ¿verdad? Evitando lo que muchas veces sucede, que es que el ministerio pastoral se ve de una sola persona o se restringe a una sola persona. No, evita la autopromoción. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 27, versículo 2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. No, también yo diría que debemos establecer, Carlos, pactos de rendición de cuentas y oración por humildad antes de tomar decisiones. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Creo que es un buen consejo que es práctico para ayudarnos a continuar evitando, obviamente, el orgullo en nuestras vidas y ministerio. Amén. En tercer lugar, sirva visiblemente a otro ministerio sin recibir el micrófono. No siempre que vas a un lugar tienes que predicar. Así mostrando el ejemplo de servicio de Jesús. Dice Mateo capítulo 20, 26, recordando el texto que mencionamos antes: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Edgar, vimos que el orgullo no es la única amenaza.
quiero hacerte esta pregunta, Edgar. ¿Qué pasa cuando pastores humildes tienen buenas intenciones, pero están enseñando cosas que no vienen de la Biblia, errores? ¿Cómo protegemos la unidad cuando el problema no es la actitud, sino el contenido de lo que se predica? Bueno, esa pregunta es muy buena y por eso es que nosotros tenemos que, para evitar las divisiones pastorales, tenemos que evitar la falsa doctrina. Y Pablo advierte que la falsa doctrina fractura cuerpos. Es más, dice en Romanos capítulo 16, versículo 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, y continúa diciendo, y que os apartéis de ellos. Entonces el antídoto para evitar la división es el manejo fiel de la palabra. Por eso, según de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y después continúa diciendo que usa bien la palabra de verdad. Entonces la doctrina sana, escuchen bien, hermano, no es un lujo académico, es un amor práctico que protege ovejas. Así que, pastores, te hago esta pregunta. ¿Ordenamos el púlpito por textos, contexto y Cristo, o por temas virales? Porque sabes que el lobo no siempre ruge y a veces susurra halagos que desvían del arrepentimiento. Así que debemos orar que Dios nos dé discernimiento de su palabra para nosotros poder lidiar con estas situaciones en nuestra vida. Amén. Edgar, también podemos añadir a esto que en nuestro contexto hispano, el contexto latinoamericano, convivimos con muchas cosas: sincretismo, prosperidad triunfalista, legalismo, politización religiosa. Entonces, ¿qué deben hacer los ancianos? Deben filtrar, como nos recuerda la palabra, retenedor de la palabra fiel para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa es la exhortación que Pablo da a Tito. También, ¿qué deben hacer? Vigilar el rebaño. Mirad por vosotros. Yo sé que lobos rapaces no perdonarán. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 29. Este es cuando Pablo se acerca a los ancianos de Éfeso, en Mileto. Entonces, esta es la exhortación que él da. Entonces, el afecto a líderes carismáticos, hermanos, no puede nublar el juicio. Entonces, la pregunta que te hago a ti, pastor, ¿permitimos mensajes que halagan al pueblo y debilitan la cruz? Estamos en esta distinción de que nos vamos, ¿qué es lo que el pueblo quiere escuchar? En vez de lo que Dios desea que yo predique, y no lo que desea, sino lo que Dios me ordena que yo predique, porque ay de mí, como dice el apóstol Pablo, si no predicamos el evangelio. O confrontamos en amor, aunque afecte números, regalos, expectativas familiares. La escritura nos llama a que lo siguiente: si alguno enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 4. Entonces vemos claramente la importancia de que debemos ser intencionales en predicar la verdad y no dejarnos llevar por lo que el mundo quiere o la cultura dicta. No, yo también diría, animando a los pastores, practiquemos, hermanos, revisión doctrinal colegiada para la predicación, el discipulado y las redes sociales. Un acuerdo simple: texto, contexto, Cristo, cuando hablamos de la predicación. Y como dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Así que publiquemos, hermanos, declaraciones claras de fe y procesos de corrección fraterna. Si alguien persiste, apliquemos Mateo 18 con mansedumbre, y como recuerda Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que debemos de hacer una prioridad los catecismos, las clases bíblicas y grupos de lectura para todas las edades. Ahora vamos a ilustrar esto, Edgar. En las redes sociales, una información falsa bien editada se viraliza. ¿Qué hace esto? Va a confundir comunidades enteras. Entonces, si un pastor comparte noticias sin verificar, ¿qué va a comenzar a hacer? Alimenta la confusión. Cuando contrasta fuentes y explica con paciencia, la comunidad se va a sentir segura y bien enseñada. Así, la sana doctrina verifica, filtra y protege como un antivirus confiable en un sistema vulnerable. Evite compartir información sin verificar. ¿Qué nos lleva a hacer esto? Estudiar la Biblia cuidadosamente cada semana y no dejarnos llevar por la primera moda que sale, y como pasa en estos tiempos. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a aplicar esto? Hermano que me escucha, pastor, invita a un pastor amigo a escuchar sus sermones.
Esto es difícil para muchos, pero yo creo que es algo que trata con nuestra humildad y con lo que tratamos en el primer punto. Invita a un pastor a escuchar sus sermones y pida la opinión honesta sobre su contenido bíblico. Oye, ¿cómo ves mi estructura? ¿Cómo puedo mejorar? Recuerda que esto es un don en la enseñanza y debemos de crecer en este don. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, refiriéndose a los hermanos de Berea. También yo diría que tenga el número de teléfono de 2 pastores con sólido conocimiento bíblico para llamarlos cuando tenga dudas sobre un texto difícil. Recuerde, nosotros no lo sabemos todo y como dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel para exhortar con sana enseñanza. En tercer lugar, puedes comenzar a dedicar una clase bíblica mensual a enseñar a tu congregación cómo estudiar la Biblia y verificar lo que escuchan en sermones o redes sociales. También puedes pedir ayuda para este tipo de cosas. Oye, a un hermano pastor experimentado, mira cómo tú comienzas a enseñar la iglesia en esta área. Recuerda lo que nos dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Edgar, hemos visto, ya hablamos del orgullo y de mantener la Biblia como centro. Pero aquí viene algo interesante. ¿Has notado, o podemos notar todos, y yo creo que tú en tu experiencia también lo puedes decir, Edgar, que algunos de los conflictos más fuertes entre pastores no son por teología ni por ego, sino por cosas más básicas? Me refiero a cosas, ¿por qué a él lo invitan y a mí no? Su iglesia tiene mejor sonido que la mía. Tienen un templo nuevo y porque recibe más ofrenda que yo. ¿Qué podemos hacer en este tipo de circunstancias, Edgar? Bueno, el último punto, creo que es uno muy interesante, es tenemos, hermanos pastores, que evitar los pleitos. Santiago desnuda la raíz de los pleitos y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Santiago 4:1. Y también pues, continúa diciendo, codiciáis y no tenéis, combatís y guerráis, en el versículo 2. Y después continúa diciendo en el 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces el problema no es solo afuera, hermanos, son deseos desordenados adentro de nosotros. La carne busca posesiones, placer y poder. Y por eso es que 1 de Juan 2, del 15 al 16 nos dice, no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Así que, pastores, te hago esta pregunta. Escucha, ¿qué amamos cuando estamos discutiendo entre la gloria de Cristo o nuestra comunidad? ¿Seguridad financiera y reputación? En Latinoamérica, Edgar, conocemos esta realidad que viven los pastores muchas veces, salarios pobres, poco salario, deudas que no se van, familias que esperan que el pastor de la familia tenga éxito visible. El mundo nos dice que valgamos por lo que tenemos, el auto, el celular, eso es lo que la cultura nos dicta muchas veces. El equipo en la iglesia, lo que podemos facilitar dentro de nuestras iglesias y templos, pero la escritura nos llama a algo diferente. Y es lo que nos recuerda Gálatas capítulo 5 versículo 16. Andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y también nos recuerda lo siguiente. En Hebreos capítulo 13 versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Entonces, la pregunta que le hago a los pastores, ¿no es cierto que a veces vemos el nuevo proyector de otra iglesia o cómo nos invitaron a un evento especial y sentimos esa punzada? ¿Por qué a ellos y yo no? Bueno, yo creo que en base a eso pudiera hacer otra pregunta con esa que tú dijiste, pastores. ¿Competimos por templos más atractivos, plataformas digitales más grandes o apoyo político, o buscamos contentamiento en Cristo, dando gracias y siendo transparentes con nuestros gastos ante líderes confiables? Hago la pregunta, hermano, porque hay que hacerla. Y que Dios nos libre de la codicia en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos establecer presupuestos transparentes en la iglesia, con límites de deudas y contentamiento. 1 Timoteo 6:6, más grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, debemos de practicar conversaciones prudentes cuando surjan envidias. La palabra dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Nosotros debemos de organizar horarios de descanso y ejercicio para ordenar nuestros sentimientos
Mateo 6:33 nos recuerda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, al considerar compras ministeriales, sometamos decisiones al consejo plural y publiquemos informes sencillos, porque la transparencia elimina sospechas y previene conflictos. Cultiva relaciones fraternas centradas en Cristo. Quiero ahora, hermano, que me escuche, pastor, imagínate esto, en un mercado, dos vendedores compiten bajando precios hasta perder dinero. Uno decide colaborar, comparten proveedores y horarios, ambos prosperan, el barrio donde están estos dos negocios confía en estos dos vendedores y en estos mercados. Cuando pastores buscan ganancias rápidas, hermanos, todos pierden. Cuando comparten recursos y practican contentamiento, la comunidad prospera en paz. ¿Qué debes buscar tú? Yo creo que la unidad vale más que beneficios inmediatos. El verdadero beneficio es el reino de Dios creciendo sólidamente en la palabra del Señor por medio de nuestros servicios falibles y frágiles, que son engrandecidos en las manos del Dios Todopoderoso, quien nos ha llamado a servir para su gloria. Eso es el beneficio duradero. Va a crear confianza en nuestras iglesias, va a crear facilidad en nuestro trabajo ministerial y va a ayudarnos a poder ser efectivos en medio de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Yo creo que debes de comenzar a practicar un examen de cómo tú te levantas en la mañana y qué es lo que deseas. Antes de revisar las redes sociales, piensa qué estás envidiando hoy. Y confiesa estos sentimientos específicos a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos recuerda lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No, también yo diría, pastor, ordena las finanzas con transparencia y generosidad congregacional. Recordando que Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Renueva tus afectos, en tercer lugar, por medio de la comunión y el servicio familiar. Dice 1 de Pedro capítulo 2:11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué debes hacer? Pues separar el tiempo, descansar, buscar servir a tu familia, porque tienes un llamado no solamente en tu iglesia y ministerio, sino también en tu casa, y debes de cuidarte. No, y por eso llegamos a nuestra conclusión, Carlos, y en culturas de consumo y apariencias, acuerde techo de gasto ministerial. O sea, tiene que haber un control, reporte mensual simple y metas de acontecimientos visibles para la iglesia. Incluye a las esposas y ancianos en decisiones grandes. Capacite diáconos en mayordomía y dediquen ayunos congregacionales, tal vez trimestrales, pidiendo libertad de comparaciones y envidias que destruyen la confianza. Pastores, las divisiones entre nosotros mismos, los pastores, nacen de corazones desordenados, doctrinas torcidas y ambiciones disfrazadas. Por eso es que el evangelio cura por medio de la cultura, por medio de humildad, verdad y contentamiento. Y por eso Cristo oró para que todos sean uno. Juan 17:21. Entonces, la unidad pastoral honra a Dios, protege familias y fortalece el testimonio público de la iglesia. Permíteme entonces que te podamos dar 3 ideas sencillas que te pueden llevar en este programa. Número 1, quiero darte la palabra humildad. Una humildad que reordena gloria, sirviendo antes que dirigir. En segundo lugar, doctrina que sana, examinando todo a la luz de la palabra de Dios. Y por último, la palabra contentamiento, porque es un contentamiento que desactiva envidias, cuidando finanzas y deseos. Entonces, estos 3 ejes forman un cordón triple difícil de romper. Hermanos pastores, volvamos a la cruz donde el Hijo se despojó para hacernos uno. Caminemos juntos, confesando pecados, enseñando con precisión y amando sin avaricia, recordando Efesios 4:3, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que nuestras ciudades vean pastores sirviendo unidos para la gloria de Jesús. Así el evangelio adornará hogares, barrios y naciones latinoamericanas con mucho y pleno gozo. Así que espero que esto sea de bendición. Carlos, gracias siempre por tu ayuda, tus ilustraciones. Siempre un placer, mi hermano.
A ti, amigo, amiga, que estás conectado con nosotros, gracias por prestarnos tu tiempo. Y nada, gracias por acompañarnos siempre madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.